5, 4, 3, 2, 1. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Sí, la clase ahora está en videocast. Vamos a presentarles información sobre Little Richard, sobre Liana, Harold Trompetero, libros y mucho más. También aquí salvamos el mundo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Esta, sí, es la clase. En la clase, nuevas canciones, nuevas historias con Liana. Ella siempre ha sido una visitante recurrente del número 1 del Top 25 y su canción Un Minuto justamente está en ese camino, sin lugar a dudas. Apreciada Liana, bienvenida a la clase y queremos preguntarte la historia detrás de Un Minuto. ¿Cómo nos presentas esa preciosa canción? Hola a todas las personas que están por ahí conectadas. Pues bueno, muy contenta que la canción esté ahorita en el top de Radiónica. Igual no deja uno de sorprenderse, por más de que ya hayamos tenido otras canciones en el número 1. Me dio muchísima emoción cuando vi este fin de semana que ya estaba en el cuarto lugar y fue como ¡ah! ¡Qué emoción! Porque pues entre otras cosas, es una canción que es muy, muy íntima y muy personal, que logró también conectarse como muy bien en la situación actual en que nos encontramos, que es ese tema de valorar cada minuto, porque realmente es lo único con lo que contamos, ¿no? Como de aprovechar lo que sea que esté pasando, disfrutarlo o vivirlo de la mejor manera, ya que todo como que tiende también a pasar. Pues ese es como lo principal. De todas maneras la canción tiene un montón de matices y de cosas y ideas bonitas que un poco representan esa misma reflexión, ¿no? De muchas formas. ¿Cómo llegó la letra de Un Minuto? ¿Cómo te llegó esas frases? Además, porque como lo estamos comentando, definitivamente es una canción muy oportuna para estos tiempos. Pues esa canción la escribimos el año pasado. Digamos que yo tenía el beat hace rato y había intentado irme por otro lado, como con una idea melódica que tenía de algo que había escrito, pero finalmente esa idea no se logró desarrollar. Entonces un día pues, nos sentamos con el arqueólogo a conversar acerca como de lo que queríamos hacer y por dónde nos queríamos llevar también la canción. Y encontramos esta temática de Un Minuto. Hablamos de la referencia de Peaky Blinders que hace él ahí, que es justamente esa de que el soldado cuenta con ese minuto y ya. Y el pasado no me inquieta. Y el futuro me inquieta menos aún. ¿Y qué te inquieta, Tommy? Este minuto. Es una serie que nos gusta mucho y como que siempre que la damos es como, oh, esa frase está una chimba y esa frase es una chimba. Entonces era como, esa frase puede servir como de detonante para muchas cosas y me empecé a acordar también de una frase que me ha dicho mi mamá toda la vida acerca del amor eterno y de que esa idea del amor eterno dura un día o cada día, como el momento que uno tiene, que no es como yo te prometo algo que no sé si te voy a poder dar, sino que, que simplemente o enteramente te doy cada día lo que tengo y lo que soy y esa eternidad, es ese momento. Entonces como que ahí fuimos hilando diferentes ideas y construyendo la canción. Yo estuve a punto de mandarla al carajo en algún momento porque no lograba resolver el tema, como el segundo verso, como la resolución de la canción. Nuevas canciones, nuevas historias. Hoy con Liana, un fuerte abrazo para ti. Siempre, siempre eres una de nuestras profesoras favoritas en la clase y gracias por estar con nosotros. Gracias, bro. Yo feliz de estar aquí. Ha llegado el momento de presentar Libros Radiónica. Ella se llama María del Mar Ramón y tiene un libro bastante especial, Tirar y Vivir sin Culpa. Es básicamente un manifiesto alrededor del empoderamiento femenino, alrededor de la sexualidad, la dignidad, el equilibrio entre el deseo, la pasión y, por supuesto, el pensamiento. Una gran escritora colombiana radicada en Argentina, un libro con diferentes capítulos, un prólogo bastante especial con diferentes voces de escritoras y pensadoras y además de ello unos capítulos fuertes, unos capítulos bastante inspiradores, un libro muy completo hoy aquí en Libros Radiónica. María del Mar Ramón, Tirar y Vivir sin Culpa, es nuestro libro de hoy en la clase. Hola, mi nombre es María del Mar Ramón. Soy autora de Tirar y Vivir sin Culpa, El placer es feminista, un libro que salió en Colombia en septiembre del 2019 y que salió en Argentina
en febrero del 2020 con el título Coger y comer sin culpa, el placer es feminista. El proceso del libro fue como bastante orgánico. Yo venía escribiendo mucho sobre estos temas como un poquito más ligados a cuestiones no tan solemnes del feminismo y quizás como un poco más desestructuradas como lo son el placer y el placer quizás desde una perspectiva del derecho. Yo venía pues también como hablando mucho del cuerpo y quizás rompiendo o intentando romper o cuestionando un poco estos sentidos tan rígidos y como estas ideas tan inamovibles de que hay que amarse a una misma y que la solución a todos los problemas las tenemos nosotras, y quizás como hablar un poco más de la vergüenza y tratar como de perder la pena a hablar de ciertos temas en un registro súper descarnado, pero también en un registro honesto, que finalmente fuera como nosotras no tenemos o yo no tengo las respuestas a un montón de problemas, pero pues sí quiero ahondar en estas preguntas y quiero ser como lo más, quizás como lo menos posuda posible en hacerme estas preguntas, ¿no? Y lograr de esa manera, de partir de este punto tan personal y tan íntimo a un punto quizás más colectivo. Creo que es muy importante resaltar que en estos procesos creativos, si bien se ve como si uno escribiera muy sola, pues una siempre, y sobre todo como feminista, es un poco una colección y un producto o un resultado de debates y discusiones de muchas otras compañeras feministas. Así que eso es muy valioso. Creo que nadie o la gente no habla mucho de que eso es muy angustiante, ver si a la gente le gusta, si no le gusta, las críticas, los reviews, y a mí me afecta un montón. Hay gente a la que no le afecta, pero yo sí soy muy sensible a esas cosas, entonces no es la parte que más me gusta. Sin embargo, lo más bonito es poder ver personalmente a la gente que lee lo que uno escribe y poder escucharles también lo que les pasa con las letras de uno, como para enriquecer ese proceso, porque pues la única palabra que para mí vale la pena es la que circula. Y ahora en la clase entramos al Salón de las Leyendas, y quién más o quién mejor que Little Richard. Lo perdimos durante esta temporada y es una de las leyendas definitivas de lo que significa el rock and roll. Están Andrés Durán y Héctor Mora con nosotros en la clase. Primero vamos a saludar y por supuesto preguntarle a Andrés sobre la importancia de Little Richard en el rock and roll. Andy, bienvenido a la clase. ¿Y por qué es tan importante Little Richard en el concepto y la filosofía del rock and roll? Un gran saludo a toda la gente de la clase, a Héctor y por supuesto a Profesor. Bueno, para hablar de Little Richard tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, porque si lo analizamos desde el 2020 como 2020, pues parecería que no hubiera mucho que aprender de él. Pero si nos vamos a 1947, que fue cuando él comenzó su vida activa musical, en este momento no existía el rock and roll, estaba, digamos, construyéndose. Sus principales arquitectos eran Chuck Berry, Little Richard, y pues mucha gente también atribuye a esta arquitectura a Elvis Presley. Cuando explota el rock and roll, la gente lo reconoce a través de Elvis Presley. ¿Por qué? Porque él era el buen mozo, el que aparecía en las películas, el que tenía facilidades para desarrollarse como artista. Mientras que detrás de él estaba Chuck Berry, que a diferencia de Elvis, sí componía, sí tocaba guitarra, cantaba, bailaba, hacía solos de guitarra, y al mismo tiempo estaba Little Richard, digamos fue la primera estrella de rock, él siendo homosexual declarado desde los años 40, donde eso era pecado mayor. A él no le importó ni cinco hacer sus gritos rock and rolleros, maquillarse al máximo. Entonces fue el primer punk, fue el primer glam, él fue el que despertó los oídos de un John Lennon, de un Mick Jagger, de un David Bowie, todo lo que tiene que ver con el choque cultural, musical, él lo llevó de una manera más extrema y más contundente que Elvis y que Chuck Berry. Él decía en sus discursos que respetaba mucho a Elvis, que dijeran que era el rey,
pero que no, que él era el rey también. Yo nunca esperé dar este discurso, pero pues sí, este es el análisis que puedo dar certeramente de un Little Richard, a comparación de los que la gente, entre comillas, conoce como los reyes del rock. Apreciado Héctor Mora, un rebelde total en todo el concepto, Little Richard, afrodescendiente, una persona que hablaba directamente alrededor de sus decisiones afectivas y además de ello con un enorme talento, un rey, o como diría él, una reina total del rock and roll. Héctor. Profe, pues muy buenas tardes, muy contento de acompañarlos y pues obviamente un poco triste ante la partida de Little Richard, una persona que yo creo que como usted la define podríamos tal vez encajar dentro de lo que sería el borde de lo políticamente correcto, porque igual tenía muchos escándalos y era una situación muy tensa, había mucha pues persecución y había muchas cosas que no se podían decir como bien lo manifestaba Andrés, o que las formas de decirlo estaban tan abiertas como lo son el día de hoy. Y en ese orden de ideas estuvo en una contracultura muy fuerte. Él mismo fue el que se puso el dicho o el nombre de King and Queen of Rock and Roll, era el rey y la reina, un poco creando como, tratando de dejar la duda y que comercialmente también funcionara, pero a la hora de la verdad era porque era pues una persona muy directa, no le preocupaban tanto las cosas. Yo creo que él se debía básicamente a su público, y en ese orden de ideas, de ahí ese carisma, ese showman que era también, y esos elementos que agregaba, un poco como lo que mencionaba Andrés también, a veces de glam, de espectáculo, de por sí eran figuras que para ese entonces dentro de la música les tocaba tener el instinto un poco agudo frente a lo que puede ser a veces de salvaje la industria de la música, y más en esas épocas. Músico increíble, un cantante además totalmente versátil y con un conocimiento, digamos, podría decir que es uno de los mejores intérpretes también, y todo eso pues enriquece la historia y la leyenda de Little Richard, que de Little solo sería el nombre porque era un grande. Héctor Mora y Andrés Durán han logrado presentarnos el Salón de las Leyendas, hoy con Little Richard, en la memoria de la clase, en la memoria de Radiónica. Hoy en Cinema Radiónica tenemos un director prolífico e importante en la historia, no solamente del cine colombiano, sino también en Radiónica. Él es Harold Trompetero. Tiene películas desde El Paseo, pasando por Diástole, Sístole, Los Locos y mucho más. Un gran director que nos ha comentado que se pueden hacer películas durante la cuarentena. Harold Trompetero, una sonrisa inolvidable del cine colombiano, hoy aquí en la clase. Cinema Radiónica. Hola, profe. Pues le cuento que se me ocurrió hacer una película durante la pandemia, viendo que todo el mundo estaba como preocupado cómo seguir trabajando. Me llamaron a hacer una campaña institucional y uno de los problemas que se nos presentó fue cómo la íbamos a filmar. Decidimos filmarla a través de celulares. Hicimos la prueba, funcionó muy bien y a partir de eso dije, se puede hacer una película. Nos dedicamos a hacer el guión y cuando estábamos haciendo el guión pensamos, pues, ¿cómo diablos puedo hacer una película que no caiga en un lugar común de las videollamadas, del Zoom, de todo ese universo? Y dijimos, ¿cuál es el lugar donde tenemos para refugiarnos dentro de la pandemia? ¿Cuál es ese sitio donde, viviendo en comunidad, encerrados, pues uno recobra un poco de esa individualidad que tenía cuando no había restricciones? Llegamos a la conclusión de que era el baño. Escribimos el guión sobre esas cosas, los sueños, los gritos, las esperanzas, todas las cosas que uno vive en el refugio del baño durante una situación de estas. Y escribimos el guión, llamamos a actores, hicimos una prueba, funcionó muy bien y en estos momentos nos encontramos rodando esta película. Se llama El Baño, el refugio dentro de la pandemia, y esperamos lanzarla apenas se levante la restricción, poderla mostrar en teatros. Este ha sido el viaje de la clase con libros, películas, series. También tenemos canciones, homenajes y mucho más. Es un placer estar con ustedes. Es un placer decirles que sí, esta es la clase. El mejor y más feliz salón del mundo está en este formato. No se pierdan nuestra próxima clase porque tendremos más sorpresas y nos seguiremos acompañando en estos días raros. Salva tu mundo, usa Radiónica. Esta clase no hubiese sido posible sin Cata Castro, Jane Ochoa, Camilo Ulloa, el gran Fabián Parrado y por supuesto ustedes. Este es un bonus track que ellas no sepan y él que hemos tenido este capítulo y este pequeño bonus track audiovisual. Salva tu mundo, usa Radiónica. Esta es la clase.